y comienzo. Espero al paso. ¿Puedo ¿Ya comenzar? puede comenzar? Sí, ya puede comenzar, solo que veo que él, no, Castellanos tiene una pregunta. A ver, Castellanos, antes de comenzar, nos escribe por el chat cuál es la duda que usted tiene, porque veo que ha levantado la mano. Si no, nos hace hasta el final, ¿verdad? La observación. Puede comenzar, doctora Romero. Creo que se equivocó. Ok, bye. Puede comenzar. Gracias. Se escucha perfecto. Vale, perfecto. Entonces voy a dar aquí a compartir. Igual, si no se viese la presentación por lo que fuera, pues me escriben o me dicen por micro y listo. Vale, bueno, esto sería como la portada, ya la han presentado, ¿no? El tema de la presentación. Hablaré sobre todo, bueno, lo que es un poco la aproximación teórica, es decir, voy a comenzar hablando de los componentes y los procesos de la lectoescritura, es decir, cómo funciona. Luego pasaré a hablar de trastornos de la lectoescritura, dislexia y disgrafía. Luego hablaré un poco de lo que es la evaluación neuropsicológica de la lectoescritura aquí, por lo menos en España, y brevemente algunas pautas y orientaciones que se suelen dar a las familias y en los centros educativos, porque al trabajar en gabinete psicopedagógico pues nos encontramos, ¿no? con esta serie de casos. Bien, voy a comenzar diciendo que a diferencia de otras habilidades como hablar, no existen como tal redes neuronales programadas para el desarrollo de la lectoescritura. De hecho, bueno, seguramente la hayan estudiado, pero el ser humano y al final el cerebro, ¿no? Nace tan inmaduro para poder adaptarse a cualquier ambiente. Es lo que se llama o a lo que hace referencia a la flexibilidad y plasticidad neuronal, lo cual, pues, por ende, ¿no? Nos da una enorme capacidad de aprendizaje. Volviendo a lo que decía, es por ello por lo que se requiere, pues, de enseñar, ¿no? La lectura y la escritura de forma explícita, por eso lo enseñan en el colegio. Al final, no se aprende de manera espontánea. Por mucho que queramos, no se aprende así como así. A nivel neuropsicológico, este aprendizaje implica en parte una reconversión de ciertas áreas dedicadas a otras funciones, es decir, el cerebro, bueno, pues está conformado de una manera determinada, pero al final, como tenemos que aprender esto, o al aprender la lectoescritura, se reorganiza, por así decirlo, y se relaciona con la idea de reciclado neuronal, ¿no? Se usan ciertas conexiones que están estimadas para otras funciones y, por otra parte, se crean otras nuevas. De hecho, antes de poder empezar a leer, el cerebro debe estar desarrollado para ello. Esto es importante porque en El Salvador no sé cómo será, pero en España en el colegio se empeñan, por así decirlo, en contra de lo que se dice en la neurociencia, en enseñar a leer de manera muy temprana. Aquí empiezan los niños a escribir y a leer en torno a los 5 añitos, eso es muy temprano. Entonces, esto lo que hace es forzar la maquinaria. Y un dato curioso es que, bueno, hay madres, ¿no? Sobre todo las madres, que muy orgullosas dicen que los hijos ya saben leer a edades muy tempranas, pues eso, en torno a los 4 añitos, cuando los niños lo que hacen es aprenderse simplemente la palabra de memoria, cómo se ve. Esto es lo que se llama la lectura global, es decir, yo me aprendo cómo se ve la palabra de mi nombre, por ejemplo, o una palabra que se repite mucho como casa, y no estoy decodificando como tal lo que es grafema-fonema. Esto que os pongo aquí son las redes que intervienen a nivel neuronal en el aprendizaje de la lectoescritura. Fundamentalmente, bueno, son la red cortical visual, es decir, lo que son los procesos sensoperceptivos básicos, sobre todo lo que es la vista, la red visual ventral, que se relaciona con el reconocimiento de entidades con significado, la red auditiva ventral, relacionada con la recuperación del nombre de las palabras, la red visual dorsal, relacionada con la atención visual, el procesamiento espacial y el control de los movimientos oculares. La red auditiva dorsal, implicada en el procesamiento de sonidos del habla, el acceso al léxico y comprensión de las palabras. Red implicada en la producción del habla, por lo general en el área de Broca. Redes implicadas en la manipulación consciente de los sonidos del habla y las representaciones espaciales. Y luego otras redes que están unas implicadas en la automatización de los códigos aprendidos, pues para poder aprendernos al final cómo suenan lo que es la conversión de grafema-fonema.
Y redes implicadas en la grafomotricidad, necesaria en este caso para la escritura, ¿vale? Bueno, estas son las redes que acabo de mencionar, solamente que por colores, y aquí tenemos la imagen de cada una de las redes, digamos la correspondencia. En cualquier caso, pues es importante que se desarrollen adecuadamente estas redes porque si hay algún problema, ya sea en el desarrollo de las redes o en alguno de los componentes asociados, pues hablaríamos de algún tipo de trastorno o alteración. Y antes de hablar de las habilidades lectoescritoras como tal, se habla de los prerequisitos, prerecursoras o facilitadoras del lenguaje de la escritura cuyo desarrollo previo es necesario, que son estas que aparecen aquí en el cuadrado blanco. Y de estas hablaré posteriormente, ¿vale? Hablaremos ahora de los componentes de las habilidades de la lectura, es decir, cómo funciona, ¿no? Cómo se produce este proceso. Por definición, hay muchas definiciones, ¿no? Pero una de ellas, de lo que es la lectura, es el proceso por el cual se comprende y produce en voz alta un conjunto de grafemas. Según esta definición, por ejemplo, no se contempla que yo lea un texto y no lo comprenda. Aquí por ejemplo, pues si sé leer alemán porque sé cómo suena a nivel fonológico, pero no lo entiendo, esto no sería lectura según esta definición, ¿no? Habría gente que podría discrepar en este punto. En este proceso intervienen una serie de subprocesos que con el tiempo se automatizan. Claro, si no, no se podría leer rápido, por definición. Y si alguno de estos subprocesos no se desarrolla adecuadamente, pueden aparecer los denominados trastornos específicos del aprendizaje relacionados con la lectura, que normalmente se llaman dislexias. Por lo menos de momento, hasta que nos cambien el nombre otra vez. ¿Procesos que intervienen en la lectura? Pues procesos perceptivos en primer lugar. Primero tenemos que ver las letras mediante el sistema visual y por eso es importante que hay veces que en el colegio salta, ¿no?, la alarma, que el niño o niña vea bien, que no tenga, por ejemplo, una hipermetropía. Si no ve de cerca o no ve la pizarra, no voy a saber leer, pero no porque no pueda, sino porque realmente es que no estoy viendo. Entonces, este proceso perceptivo previo no se está dando. Luego, identificación de las letras. Las veo, identifico las letras porque las aprendo al convertir los grafemas en los fonemas. Es decir, C-A-S-A, leído es casa. Sé cómo suena y entonces al reconocer la palabra recuperamos su significado y si lo leemos en voz alta, pues recuperamos la pronunciación. Este proceso es el que se da en la lectura. Es decir, la veo, identifico las letras, reconozco la palabra, sobre todo si la he leído muchas veces, recuperamos su significado. Casa es aquel edificio donde la gente vive y si lo vamos a leer, recupero la pronunciación. Que esto tiene más sentido en inglés, por ejemplo, que es un idioma menos transparente, donde a veces necesitamos conocer el significado de la palabra para saber cómo se pronuncia exactamente. Por ejemplo, en los verbos irregulares. Hay veces que por el contexto, pues depende de lo que nos esté poniendo, es una pronunciación u otra. Un idioma transparente es cuando se lee prácticamente igual a cómo se escribe. Por ejemplo, el español es un idioma bastante transparente porque se parece mucho cómo se escribe a cómo se lee, frente a un idioma, por ejemplo, opaco, como sería el chino, ¿no?, que sería una ortografía opaca. No tiene nada que ver cómo se escribe a cómo se lee. Respecto a cómo es el proceso de lectura, hay un modelo que es bastante extendido para su explicación y es el modelo dual. Este defiende que existen dos vías por las cuales se produce la lectura, que aparece aquí en el cuadradito verde. Está la vía subléxica o indirecta y la vía directa o la léxica. Entonces, la vía subléxica o indirecta se pone en marcha, por ejemplo, cuando los niños comienzan a leer, cuando leemos pseudopalabras o con palabras poco frecuentes. Una pseudopalabra es una palabra que se parece mucho a una que conocemos, pero realmente no tiene significado. Por ejemplo, a lo mejor sata, que sata sí que cumple las reglas como tal para ser una palabra, pero realmente no existe. Como decía, es la vía subléxica o indirecta. Esta no está automatizada y es bastante más lenta. Por eso decía que es cuando los niños comienzan a leer, pues se lee a través de esta vía.
Y luego está la vía léxica o directa, que es cuando hemos leído una palabra muchas veces y se encuentra almacenada en la memoria ortográfica, pues casa, mesa, mamá y Salvador. Es una cuestión que una palabra o varias palabras que hemos leído muchas veces y entonces ya directamente me salta la pronunciación. Esto no os lo he puesto aquí, pero además cuando hablamos de texto también se da un procesamiento morfosintáctico, semántico y textual. Bueno, sí, está aquí puesto resumido. Es por ello por lo que los peques cuando empiezan a leer y no tienen automatizado el proceso, leen grafema-fonema, ¿no? Cuando, además que lo vemos, cuando empiezan a leer, pues C, A, K, sa, casa, ¿no? Y después la palabra completa, entonces es cuando la entienden. Ah, casa, ahora ya sé lo que estoy leyendo, ¿no? Por lo general, lo que pasa, por lo menos además yo me lo he encontrado cuando leen frases largas, no se enteran de lo que dice la frase porque no tienen automatizado todo este proceso anterior, entonces no la comprenden. Primero se tiene que dar la automatización de ciertos procesos, lo que decíamos, antes de poder comprender lo que dice una frase. De esto, entre otras cosas, depende de la memoria de trabajo. ¿Qué pasa? Que hablaremos de ella después. ¿Qué pasa? Que si yo no tengo buena memoria de trabajo, luego vamos a tener problemas. Si yo no soy capaz de memorizar, entre comillas, lo que estoy haciendo, luego no voy a poder leer la frase, sí, comprenderla va a ser complicado. ¿Vale? Las áreas implicadas en la lectura principalmente son 3 en el hemisferio izquierdo, por lo general. Hay veces, hay un porcentaje muy pequeño, pero bueno, hay veces que están en el hemisferio derecho, pero es por una reorganización cerebral. Por lo general nos encontramos en el hemisferio izquierdo. El área dorsal o temporoparietal posterior, que es la vía indirecta o subléxica, el área ventral o occipito temporal posterior, la vía directa o léxica, y la circunvolución frontal interior anterior. ¿Vale? El área cortical implicada en la comprensión lectora es la zona temporal media, donde se accede al significado de las palabras aisladas. Y en función de, en el caso de que exista, donde se encuentre la alteración o lesión, en el caso de, por ejemplo, de las dislexias adquiridas, así hablamos de un tipo de dislexia u otro. De las adquiridas no vamos a hablar mucho, pero bueno, os las voy a comentar simplemente. Bien, componentes de las habilidades de la escritura. La escritura es un proceso, así por definición. Bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido de la lectura. Hablaré ahora brevemente de la escritura y posteriormente seguiremos hablando de, bueno, pues vamos a hablar de los prerequisitos de la lectoescritura. La escritura es aquel proceso por el que se representan ideas, palabras o números mediante una serie de grafemas. Se puede hablar de escritura productiva y la reproductiva. La productiva es cuando tenemos una serie de pensamientos, ideas o conocimientos y lo queremos transmitir mediante una serie de signos gráficos. En este proceso intervienen una serie de procesos conceptuales, lingüísticos y motores. Es decir, primero pienso en lo que quiero transmitir. Esto en el caso de la escritura, estamos hablando. Después se producen procesos lingüísticos a nivel sintáctico, a nivel léxico y a nivel semántico, pero sobre todo sintáctico y léxico. Es decir, qué es lo que quiero decir y cómo lo voy a decir, que ya sabemos que depende, por ejemplo, de cómo organicemos la frase o si ponemos una coma entre medias o no, va a tener un significado distinto. Vale, pienso lo que quiero transmitir, procesos lingüísticos, cómo lo escribo y con qué palabras, y luego los procesos motores, que este es el más evidente, yo creo, ¿no? El escribir simplemente pues la idea que estoy teniendo. En el caso de la reproductiva, simplemente se ponen en marcha procesos léxicos y motores. Es decir, no se da todo el proceso de, a ver, voy a pensar qué es lo que voy a escribir, cómo lo voy a escribir, y por eso, en la mayoría de los casos, para los niños es más fácil copiar las letras que producirlas, porque no tienen que estar pensando a la B, se escribe como B, porque quiero escribir boca, por ejemplo, B más O. Sin embargo, si lo copio, pues simplemente copio y es un proceso bastante más corto, por así decirlo. Para ver si esto está alterado, por ejemplo, se copian figuras geométricas o rayas, porque intervienen cuestiones como la psicomotricidad fina o la grafomotricidad, también la estructuración espacial y otra serie de aspectos. En el caso de la escritura también se explica mediante el modelo dual, así que también nos vale un poco con el cuadrito verde. Está el paso de la memoria semántica. Primero identifico
qué información quiero procesar, ¿no? A nivel de contenido, y después recuperamos la forma ortográfica de la palabra a escribir. Pues, por ejemplo, esquela es con Q y con U y con E, y no con K y E, por ejemplo, ¿no? Participan dos vías también, la vía subléxica y la vía léxica. La vía subléxica es en el caso de las palabras que se escriban como suenan, recuperando la representación ortográfica. Pues en el caso de casa, quitando con qué puede surgir el problema, si es con K o con C, es bastante fácil, ¿no? Esta vía subléxica se usa para palabras desconocidas o pseudopalabras. No sé si os habrá pasado, pero si escuchas una palabra que es un poco rara, dices, bueno, yo lo escribo en los apuntes como suena y luego ya veo si se escribe así o no, ¿no? Pasa también con palabras que no hemos escrito ni leído nunca. Por ejemplo, que solamente las hayamos escuchado. A mí me ha pasado con hurgar, porque la había escuchado muchas veces, pero no la había leído nunca. Y tampoco la había escrito y tuve que buscar pues, si era con H o no. Y luego está la vía léxica, eso era la vía subléxica, y luego está la vía léxica, que es cuando escribimos palabras conocidas desde el almacén léxico u ortográfico. Por ejemplo, pues sabemos que saber se escribe con B, o house se escribe house, así, ¿no? Digamos. Directamente viene del almacén léxico ortográfico. Es una palabra que ya conozco y sé perfectamente cómo se escribe, entonces la escribo así de manera automática. Y luego está el nivel caligráfico, que es simplemente pues, los procesos motores para escribir. Pero claro, cuando los peques están empezando y dices princesa, pues tienen que pensar cómo se escribe cada una de las letras que conforman la palabra y por eso es que son más lentos. Claro. Las dificultades en la escritura se conocen como disgrafías hasta el momento y el tipo también dependerá de él o los procesos que se encuentren alterados. Luego me meto un poco más en disgrafía de los tipos que hay. Bien, bueno, esto es lo que os decía de los componentes de las habilidades de la escritura. Decía, ¿no? Pues planificación de los conceptos que se van a transmitir, los procesos lingüísticos, sintácticos y léxicos y los procesos motores, que es el último paso. Y como os decía, pues se explica también por el modelo dual. Esto, como os decía, son los prerequisitos o las funciones facilitadoras de la lectura. Antes de poder hablar de lectoescritura, tenemos que garantizar que estos prerequisitos se hayan desarrollado con adecuación, digamos, ¿vale? Bueno, antes de hablar de estos, de hecho, hay que tener en cuenta los procesos atencionales y perceptivos. Para empezar, tenemos que ver si el niño está atento o si la atención fluctúa mucho y si está percibiendo bien, si oye o si ve bien. Aquí, por ejemplo, en España, hasta hace relativamente poco no era obligatoria la prueba de audición en los bebés y pasaba que luego tenían retraso en adquisición del lenguaje y por ende pues tenían muchas dificultades de lectoescritura porque es que realmente no oían bien o no veían bien. Ahora ya se ha hecho obligatorio por fin y ya estos problemas no se dan tanto. ¿Vale? Eso para empezar. Y luego el tema de la atencional, que también influye, evidentemente, si a mí un niño no me está atendiendo, no es que, o no está atendiendo lo que quiere leer, pues a lo mejor empieza a leer lo primero y luego se salta a la siguiente línea. No es porque no esté leyendo bien, sino porque no está prestando atención a la tarea. Y de hecho, claro, por esto último se habla de que el TDAH, o sea, el trastorno de déficit por atención e hiperactividad, o hiperactividad junto a otros trastornos que implican una alteración en la atención, pueden conllevar dificultades de aprendizaje. Y además hay una alta comorbilidad entre TDAH y dislexia. Se habla que en torno a un 33%. Vale, hablaremos de los prerequisitos de la lectoescritura. En el caso del español, el más importante es el de la conciencia fonológica. ¿Vale? Es necesaria la sensibilidad para reconocer los sonidos de las palabras para poder segmentarlas después y pronunciarlas omitiendo o añadiendo fonemas. En este caso intervienen las redes 5 y 6 y sus conexiones que tenéis, bueno, arriba cuáles son. La conciencia fonológica hace referencia simplemente a que si yo digo una letra, saber saber a qué suena. Si yo digo boca, pues saber que es con B, con la O, es simplemente reconocer el sonido, ¿vale?
Después está la capacidad de automatización de códigos. Decíamos al principio que es muy importante que los procesos se vayan automatizando para poder ir leyendo rápido. Si no automatizamos, es complicado, ¿no? Decía, capacidad de automatización de códigos. Esta depende de la memoria procedimental. De hecho, en la dislexia se ha demostrado que no se logra la automatización y fluidez. Dependiendo del tipo de dislexia, puede ocurrir que una persona siempre lea una palabra como si fuera nueva porque no logra esta automatización. Es decir, imaginaos, pues resulta que quiero leer princesa y siempre tengo que hacer primero el proceso de conversión, grafema, es decir, cómo se escribe, y fonema, es decir, cómo se pronuncia o cómo se escucha todo el rato, porque no se produce esa automatización de los códigos que vienen siendo, pues en este caso, las letras, ¿no? Y las habilidades procedimentales necesarias para el desarrollo de la capacidad de automatización de códigos pasan por varios estados. Primero, codificación declarativa, es decir, consciente. Primero codifico, ¿no? Pues la F pues suena así y se escribe así. Luego pasa por un proceso asociativo. Se es consciente de los errores en la práctica para eliminarlos. Por ejemplo, Q más U más E se lee que. G más U más E se lee que. Al principio leeremos a lo mejor QE o WE hasta que, bueno, pues a base de error, ensayo-error, hagamos un proceso asociativo, así que todas las palabras que lleven Q, U y E se leen que, queso, quesadilla y cosas así. Y luego, por último, se da la automatización. Es decir, primero, codificación declarativa, luego un proceso asociativo y luego está la automatización por último. Si hay una alteración aquí, habrá una dificultad para la asociación automática entre grafema y fonema, lo cual dificultará la fluidez lectora, es lo que decía antes, ¿no? Va a ir lento, claro. Vale. En el caso de, bueno, lo que decía, ¿no? Para el procesamiento automático de los sonidos del habla, que se me ha olvidado comentarlo, pues es esencial para desarrollar la conciencia fonológica. Y para ello es fundamental la memoria de tipo secuencial auditiva. Esto es la automatización de la discriminación fonológica, la organización secuencial de los fonemas y la producción de esta secuencia ordenada. Por ejemplo, esto es básicamente que premio, por ejemplo, es diferente a permio. La memoria de tipo secuencial auditiva hace referencia a que a nivel auditivo yo discrimino entre los sonidos y además lo estoy secuenciando y de manera ordenada. Esto, por ejemplo, se puede ver de manera muy, muy burda en una prueba que es de funciones ejecutivas en España, que es de ritmo, es simplemente reproducir unos sonidos. Bueno, creo que en otros países también está baremada la prueba. Y claro, si el niño a lo mejor tiene problemas para discriminar entre los sonidos y el orden que tienen, pues nos puede dar sospecha de que a lo mejor tiene un problema en la memoria de este tipo, ¿no? De tipo secuencial auditivo, que es lo que pone aquí, ¿no? Otro de los prerequisitos. Luego tenemos la velocidad de denominación, que permite el rápido acceso a las representaciones fonológicas de la memoria a largo plazo y las representaciones ortográficas de las palabras. Por ejemplo, si escucho house, sé que se escribe house, no se corresponden. Es la representación fonológica a largo plazo. O, por ejemplo, si os pongo la palabra charco, sabéis que se pronuncia charco, ¿no? A pesar de que esté, bueno, la C y la H, porque por regla ortográfica C y H juntos se lee como che. Y tiene que ver también con la automatización de las reglas de conversión grafema-fonema, que en cada idioma pues es diferente, y por tanto con la fluidez lectora. En muchas ocasiones la dislexia se ha encontrado un déficit precisamente en la representación de los fonemas. Si no sé realmente cómo se dice, cómo se escucha, pues ahí tenemos un problema, ¿vale? Bien, luego además, para la escritura, además de las anteriores, es necesario un adecuado desarrollo en las capacidades de coordinación censo-grafomotoras para la caligrafía, es decir, que se entienda la letra. Tenemos que tener buena coordinación óculo-manual, además se tienen que dar, bueno, pues la fuerza necesaria para poder escribir.
Alude en cualquier caso a la percepción de los grafemas y sus características. La forma, la posición, es diferente la B que la D. Por ejemplo, en las áreas implicadas, bueno, pues está en el giro angular junto al área de Exner, se integra la información auditiva. En el caso de los dictados, que es la que transforma en impulsos motores para escribir. Además, es esencial el área premotora del lóbulo frontal izquierdo para formar letras y palabras de manera coordinada, así como la parte perceptiva, tanto por la parte de información visual y la kinestésica. De nuevo, pues se recalca la importancia de la pinza y la grafomotricidad, de ahí que en preescolar se empiece a jugar con las tijeras, ensartar bolitas en un hilo, con Lego, dibujar rayitas, porque al final es como decía, importante esa pinza, ¿no? Que se habla de la psicomotricidad fina. Bueno, también es importante, como decía, lo de la forma y demás. De hecho, al principio, cuando empiezan a escribir los niños, se da una etapa que se llama la escritura en espejo, que es precisamente pues confundir la S con el 5, la B con la D, porque al principio es todo muy aleatorio hasta que lo empiezan digamos, automatizar. Hasta aquí vamos bien, se entiende bien, voy bien de ritmo, voy rápida. Que alguien me confirme, porfa. O me meto comentarios. Vale. Entonces sigo. Vamos a hablar ahora de las dislexias. No me voy a enrollar mucho no me voy a meter, de hecho, en dislexias adquiridas, pero se puede diferenciar entre dislexia evolutiva y la dislexia adquirida. La dislexia adquirida sería el trastorno o dificultad en la lectura debido a una lesión, ya sea por un accidente o cualquier cuestión. Es decir, la persona sabía leer perfectamente y no tenía ningún tipo de problema, sufrió un accidente o lesión y entonces hablamos de dislexia adquirida. Pero vamos a hablar de las evolutivas, que es, bueno, pues de nacimiento, básicamente. Se trata de un trastorno del aprendizaje con una base neurobiológica caracterizada por las dificultades en la decodificación fonológica, es decir, en la exactitud lectora, y el reconocimiento de palabras, que influye en fluidez y velocidad lectora. Esto es según el CIE 11 y el DSM-5, la versión revisada. Esto pues nos explica mejor por una discapacidad sensorial, lo que decíamos antes, motora o cualquier otro tipo, y tampoco por falta de oportunidades para el aprendizaje o factores socioculturales. Claro, nos podemos encontrar que a lo mejor un niño o niña lee lento o que le cuesta leer, pero no es por nada, sino porque ha tenido pocas oportunidades para el aprendizaje o porque, bueno, pues en un contexto de pobreza, por ejemplo, y ahí nos encontramos, pero ya no podemos hablar de dislexia. Hablaremos de otra cosa, pero de dislexia no. Y la dificultad que mayor relación tiene con la dislexia es la disgrafía fonológica, precisamente porque el proceso de conversión fonema-grafema que ocurre en la escritura es el inverso que ocurre en la lectura, que es grafema-fonema, siendo los procesos implicados los mismos. Por eso podemos ver una dislexia fonológica, cuando un niño escribe. Porque, claro, está escribiendo como él lo está leyendo, cree que es en ese orden. La dislexia, además, como decía antes, ¿no? Tiene una elevada comorbilidad con el TDAH por el tema de los procesos atencionales, pero es que además tiene predictores comunes como es el déficit en la velocidad de procesamiento. Tipos de dislexias. Tenemos la dislexia fonológica, la dislexia superficial y la dislexia profunda. La dislexia fonológica es aquella que implica dificultades para leer palabras poco comunes o poco conocidas, dificultades en la lectura de pseudopalabras. Lo que pasa en este caso es que lexicalicen, es decir, las pseudopalabras, como por ejemplo sata, pues leería taza o ata, ¿no? Esta dislexia también implica dificultades en palabras poco usadas y largas. Y esto es por una alteración de la vía subléxica, es decir, en la conexión entre las áreas temporales y frontales del hemisferio izquierdo o en alguno de sus componentes, ya sea en la circunvalación angular, la circunvolución ventral, por ejemplo. Y luego tenemos la dislexia profunda, que se manifiesta con dificultades al leer
pseudopalabras y palabras conocidas. Es decir, tienen problemas para leer, por ejemplo, palabras abstractas, funcionales y verbos, cometen errores semánticos, pueden confundir, por ejemplo, la palabra mar con océano por su similitud semántica y está relacionada con una alteración en uno o varios componentes de ambas vías. Por eso es que se llama profundo, ¿no? Porque implica problemas en ambas vías. Aquí os pongo un ejemplo de una subprueba, me parece que es del PROLEC, si no me equivoco, si es del PROLEC, es de pseudopalabras, ¿no? Pues decíamos, pues pueña, cierco, cuerla, por lo general pues se tarda más, ¿no? A leer pseudopalabras que leyendo palabras. Aquí tenemos un esquema de cada uno de los tipos de dislexias para que veáis dónde se produce, digamos, el problema. Y ahora pasaríamos, porque tampoco me quiero enrollar mucho, pasaríamos a los trastornos de la expresión escrita o lo que también se llama, por lo menos por ahora, como disgrafía. En este caso también podemos discriminar entre las evolutivas y las adquiridas y nos vamos a meter en las evolutivas. En este caso, bueno, se suelen presentar, igual que la dislexia, cuando se está desarrollando el aprendizaje de la escritura. En el caso de la lectura se da un poquito antes, en torno a los 6 años más o menos, aquí por lo menos en España, y en el caso de la escritura se habla en torno a hasta los 7, ¿no? Digamos. Luego tenemos, en cuanto a los tipos, bueno, pues eso es lo que dice el DSM-5. En cuanto a los tipos, tenemos la disgrafía fonológica, la disgrafía léxica o superficial y la disgrafía profunda, como en el caso anterior. La disgrafía fonológica se presenta o se manifiesta en dificultades para escribir palabras conocidas, desconocidas o pseudopalabras. Algunos de los errores más frecuentes son la omisión, la sustitución o adición de grafemas por alteración en alguno de los componentes de la ruta fonológica. En el caso de la disgrafía léxica superficial, se presenta como un problema al escribir palabras de ortografía arbitraria. Por tanto, al escribir palabras homófonas y poligráficas y palabras que llevan H. Esto pasa mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, como no se escribe como suena, porque tienen una ortografía arbitraria, es decir, que no siguen ninguna regla, pues aquí tenemos la alteración. Y como decíamos, bueno, en este caso se produce una alteración en la vía directa, visual o léxica y se relaciona con la disortografía cuando es evolutivo. Claro, si resulta que nos cuesta escribir el caso de las palabras de ortografía arbitraria y esto nos lleva a un problema de ortografía grande, bueno, pues hablamos de disortografía. Aquí os he puesto ya en lo que es el punto de evaluación neuropsicológica, hasta ahora digamos que era todas las bases de la teoría de cómo funciona. En lo siguiente no me voy a meter mucho, simplemente os voy a mencionar por encima qué es lo que hay, por lo menos aquí tenemos de test neuropsicológicos. Para lectura tenemos el PROLEC, la versión revisada, y el PROLEC-C también versión revisada. Para la escritura tenemos el PROESC. Para detectar dislexia tenemos el DSTJ, aunque hay más, pero este es uno de los principales. Y luego tenemos más, bueno, pues para los componentes prelectoescritores, que es lo que hablábamos antes de los prerequisitos, tenemos el registro fonológico inducido. Para lectoescritura, bueno, pues está el PIPE y otro que se llama CCL, detección de dificultades el BCOLR. Y aquí simplemente os dejo para que os quedáis con las presentaciones un poco, pues, cuánto dura, digamos, la ficha técnica de cada una de las pruebas, ¿no? Aquí en el PROLEC, por ejemplo, tenemos una prueba de identificación de las letras. Esta se hace la primera para ver si se ha dado el proceso este de conversión grafema-fonema. En este caso se leen, hay otra prueba que se dicen y tienen que decir cómo se corresponde. Luego tenemos la de igual diferente, que es, bueno, pues por ejemplo, taballo y caballo, si las palabras son iguales o no. Estructuras gramaticales, que esto ya implica un procesamiento mayor. Por ejemplo, el conejo está saltando sobre un gato, ahí tiene que elegir el niño a qué se refiere. Esto, claro, implica comprensión de frases, pero también de estructuras gramaticales. Y luego hay una prueba de comprensión de textos. Por lo que decíamos de que, pues,
la comprensión de textos implica mayor procesamiento, ¿no? Esta es otra de las pruebas, no me voy a meter mucho, aquí simplemente hay ejemplos de cómo se vería un perfil. El PROES, por ejemplo, que es de escritura, pues dictado de palabras y sílabas, aquí se leen una serie de sílabas y de palabras y se ve si el niño lo escribe bien o no. Es lo que decíamos de que hay veces que podemos detectar una dislexia porque precisamente el proceso es el inverso, ¿no?, de conversión. Dictado de pseudopalabras, aquí lo que pasa a veces en la dislexia fonológica es que se producen las lexicalizaciones, que es lo que decía antes. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo realmente, no estamos convirtiendo grafema a fonema, sino que ya directamente intentamos ver de golpe de vista la palabra. Y elaboración de un cuento, para que escriban un cuento y también se ven pues, procesos semánticos, sintácticos. Bien, estos son más pruebas y más pruebas. Este es el TCL, por ejemplo, que os decía. Es una evaluación de competencia para la comprensión lectora. Este es más viejita, iba a decir, pero bueno, tiene versión del 2019. En el caso de Becole, por ejemplo, aquí preguntan, pues la A es golpeada por la Z. Si os fijáis, la mayoría de las pruebas tienen subpruebas bastante similares. Luego tenemos pautas. ¿Pautas para el contexto escolar? Pues las evidentes, ¿no? Estimulación temprana en el lenguaje oral, adecuadamente, sin forzar, colaboración con las familias, trabajo de conciencia fonológica. Al final, muchas veces una cuestión previa, pues de los prerequisitos de la lectoescritura, la conciencia fonológica decíamos que es la esencial, pues se profundiza mucho en esto. Porque hay veces que, bueno, pues les cuesta más tiempo, entonces es incidir e incidir. Estos son ejemplos. Colección Pipo es una que además está, una colección que está gamificada, entonces hay una serie de tareas que está muy entretenido porque, bueno, pues es bastante atractivo para los niños. Este me parece que la versión es un poco viejita, entonces, aunque es muy bueno, solamente funciona con ordenadores, equipos que sean viejitos, vamos, que tengan un sistema operativo anterior, porque me parece que no lo reconoce ahora los equipos actuales. Pues aprendizaje de letras, si os fijáis, la mayoría de programas va por partes. Primero vamos por las letras, luego sílabas, por ejemplo, pues discriminación de las letras, las S, diferente de la N. Aquí igual, aquí es en este caso de sílabas. Esto sigue siendo todo de colección de Pipo. Hay más, por ejemplo, bueno, estos son otros recursos, estos son cuentos. La isla de las palabras, a mí me gusta mucho, poquito a poco. Al final hay un montón de recursos. Si nos metemos en internet y buscamos recursos para la dislexia, la mayoría que aparecen, no todos, porque internet sabemos cómo es, están bien. Otras pautas para el aula, bueno, pues atención individualizada, ofrecer oportunidades de éxito, porque claro, es muy frustrante querer leer una cosa y realmente que estamos confundiendo, pues es bastante frustrante para ellos. Normalmente no les suele gustar leer. Por eso es importante no obligarles a leer en contra de su voluntad. ¿Qué se puede hacer? Pues ya sea leer a través de otras maneras, cómics o algún libro que les guste más bastante o simplemente pues que vayan con la lista de la compra. Al final es leer, pero de otra manera, ¿no? Sin necesidad de ponerles ante un libro y obligarles de alguna manera. Más refuerzos que se le den en el aula, que esté cerca del docente, sin muchas distracciones, que tengan criterios claros, concretos y constantes, incidir en la información nueva. También es importante apoyar, por ejemplo, con información, bueno, con apoyo visual, con imágenes, para que se entienda mejor. En el contexto de familia y en lo social, pues es fundamental es conocer las dificultades que conlleva, que realmente es para siempre, que puede mejorar, pero no es una cosa que se cura, que hay veces que preguntan estas cuestiones en consulta. Reforzar los avances del niño, que no comparen con hermanos o con otros niños, esto también es importante. A veces ayuda a tener un ambiente estructurado. Por otra parte, bueno, pues estimular el lenguaje y el gusto por la lectura y escritura, lo que decía antes en modelos de lectura. Al final esto es siempre la teoría y lo óptimo, luego nos encontramos de todo.
pero por lo menos las pautas, por lo menos las pautas son las que son al principio. Y hay bastantes más recursos. Pues, por ejemplo, la lectura es lo primero, cómo ayudar a su hijo a aprender, que hay un montón de guías y apoyos para los padres, que se las lean o no, pero bueno, nuestra función es decírselo por lo menos para que sepan. Estos a mí me gusta, por ejemplo, Galexia está muy bien, es una aplicación que funciona en el móvil, o sea, está en Play Store y está bien. Esta de Detective U creo que no me la descargué, pero también estaba interesante. Al final son estos dos, por lo menos, son juegos de móvil y te van reforzando y demás. Y bueno, pues se trabaja eso, la conciencia fonológica y mucha lectura. Empieza por palabras más cortas, bueno, por sílabas. Y por supuesto, pues siempre la identificación temprana, ¿no?, de estas dificultades para un buen pronóstico. Esto es como todo. Hay más programas, por ejemplo, las fichas de recuperación de la dislexia. Esto me parece que es un cuento, Tengo dislexia. Este es lo que os decía. Este es el de Detective U, me parece que es un programa de ordenador y aquí pues veis, ¿no?, la diferencia mere, mero, pero, muro, son todas muy parecidas para que vayan discriminando. Y aquí os dejo simplemente más recursos. Esto, por ejemplo, es de atención más que todo, pero también discriminación. Esto es para una cuestión más grafomotora. Y bueno, hay bastantes páginas webs que están interesantes y comparten bastantes recursos. Y aquí simplemente os he puesto las referencias bibliográficas para hacer la presentación. Entonces, bueno, por mi parte, esta sería la presentación. Si tienen alguna duda o alguna consulta o algo que no haya quedado muy claro, pues, pues este es el momento. No sé si he ido muy rápido. Como es un tema que me gusta. En este momento abrimos un espacio para preguntas. ¿Alguna consulta a la doctora? En este momento se le puede resaltar algo de lo tan importante temática que nos ha dado de la lectoescritura, ¿verdad? Es importante que nosotros como profesionales sepamos la parte de la neurociencia. Tenemos una mano levantada. Rosa González. Hola, buenas tardes o buenas noches en su caso. No, para mí es primera vez que escuchaba que la dislexia se dividía en tantas partes como la fonológica, ¿cómo era la otra? Se me fue el nombre. Pero fue bastante nuevo para mí escucharla súper emocionada cuando empezaba a narrar. Me llamó la atención bastante y nada, solo comentarle eso, que es nuevo, es muy nuevo para mí cómo se desglosa lo que es la dislexia. Es que el tema muchas gracias por su comentario, Rosa, y gracias por el entusiasmo sobre todo. Es tan amplio el tema del lenguaje y luego pensamos que es algo tan natural y algo tan sencillo y no. Intervienen muchísimos subprocesos, se tienen que dar un montón de condiciones, que funcione todo bien, pero sí, es interesante. De todos modos, pues si no hubiese alguna duda, porque ahora también es mucha información de golpe, yo lo entiendo que también ha sido relativamente rápido y bueno, que no haya dudas ahora, yo dejo mi contacto o se lo facilito, a mí no me importa si me escriben, yo trataré de responder lo antes posible. Responderé. La cuestión es el tiempo. Bueno, si alguien más no tiene consultas, veo Lorena, porque quiero que recuerden, ¿verdad?, que esta colaboración es desde España y casi allá es medianoche, así que por respeto a la ponente, si tienen alguna duda, algún comentario, ¿verdad?, es ahorita el momento. Veo Lorena, por favor. Sí, buenas tardes, buenas noches.
Yo solo quisiera quizás tener un poquito más preguntarle más que todo a usted con respecto a lo de la electroescritura, ya que también en nuestro país, ¿verdad? Se da el hecho de que los niños aprenden así, a la rápida, el hecho de que los niños entre más rápido aprendan a leer en el kinder es como que lo mejor para los docentes. Entonces, nosotras como pues también docentes en formación, eh, pues para mí quizás sería preguntarle cómo sería el hecho de trabajar esa parte más nosotras, el hecho de qué estrategias se podrían tener con respecto a usted, porque usted tiene otras visiones allá en otro país, a las visiones que nosotros tenemos acá en El Salvador, ¿verdad? Entonces, sería como preguntarle más que todo el hecho de que cómo nos podría apoyar usted en ese sentido, o sea, qué estrategias nos podría brindar a la hora de nosotros también estar trabajando con los chiquitos en esta área. Solamente. Pues parece fácil, pero es difícil de contestar. Yo como profesional y como persona que sé sobre el tema, yo diría, bueno, pues como en todo, ¿no? Dar el tiempo necesario porque cada uno tiene su proceso de desarrollo, cada uno va a su ritmo. Entonces, sobre todo, respetar los ritmos. Pero yo entiendo también, por lo menos aquí pasa y hay un conflicto grande que claro, llega al final de curso y tienen que saber una serie de competencias que necesitan, bueno, pues haber sabido esto y esto y esto, hay que cumplir una serie de objetivos y claro, si no los cumplen, ya sea por parte de la docencia o por parte de los peques, ya hay algo que está fallando, ¿no? Entonces es complejo, pero siempre es lo mismo, adaptarse al desarrollo de los niños, ir a su ritmo, ir desde el principio. Normalmente se debería enseñar a leer y a escribir a partir de los 7 años, pero yo sé que eso no es real. Actualmente es algo difícil, es algo con lo que luchar también a nivel social, ¿no? Es lo que decías, claro, cuanto antes aprendan mejor, pero es que los padres también, y hay una presión social muy grande ahí. Habría que luchar contra muchas cosas, entonces, para ser realista, pues ni gritarles, ni regañarles porque lo están haciendo mal, reforzarles cada vez que lo estén intentando, apoyo visual cuando se pueda, pues asociación, ¿no? El perro con el perro. Y siempre eso, siempre ir tranquilos, despacio y con mucho refuerzo y con mucho amor, pero yo creo que es fundamental esto. Pero ya es lo que decía, ¿no? Hay que ser realistas. Entonces, bueno, contra lo de empezar a los 7 años, a lo mejor de momento no se puede luchar, pero se puede hacer por lo menos eso, ¿no? Trabajar con amor y con cariño. Muchas gracias. Yo creo que vamos a ir cerrando, si les parece bien, y con lo que sea, pues yo me quedo, vamos, quedo ahí con el correo y me pueden contactar en el momento que quieran. Muchas gracias. ¿Sí? Solo tenemos una pregunta más Vale, y finalizamos por cuestiones de tiempo. sí. La persona que tenía la mano levantada, si por favor hace la pregunta o le escribe en el chat. Yo la tenía levantada. Quería consultar cómo se recomienda que hasta los 7 años los niños aprendan su proceso de lectura, de lectoescritura, bueno, a leer y todo eso. Se podría decir que a nivel para diagnosticar a un niño con dislexia tendría que ser hasta esa edad determinada o hay algún momento específico más adelante de edad que a nivel profesional se pueda diagnosticar ya, como nosotros en nuestro caso prácticamente nos correspondería derivarlo, ¿verdad? Pero ¿a qué edad correspondería un diagnóstico ya de la dislexia? Por lo general se habla de eso, a partir de los 7, pero no hay edad máxima. Pues después de encontrar, o se puede encontrar con una persona ya adulta, por lo menos ahora se sabe más de la dislexia, pero antes no. Mi madre tiene dislexia y yo cuando estaba estudiando el tema le dije, mamá,
vamos a hacerte una prueba, pero tienes dislexia y además que era de manual. Entonces, realmente edad límite no hay. Óptimo, pues que se detecte en torno, pues cuando se esté dando el aprendizaje, ¿no? En torno a los 7 años, me parece que dice el DSM-5, pues nos acotamos de por ahí. Claro que supongo que la pregunta iría ligada a, bueno, si resulta que cuanto antes lo diagnostiquemos o lo conozcamos mejor ese pronóstico, claro, pero antes de eso no se puede hablar de dislexia porque es que no se ha dado la madurez necesaria. Por lo general, te lo encuentras de los 7, 8 y luego pues a lo mejor en edades un poquito más avanzadas. Mucho más no, luego ya cuando están en edad de instituto, que es a partir de entre los 12 y los 16 aquí en España, pues, o sea, se puede encontrar casos, pero ya no es tanto, o sea, ya se sabe, ya el niño o niña sabe que algo pasa. Pero bueno, no sé si he contestado a la pregunta, espero que sí. Sí, muchas gracias. Bueno, para ir finalizando, ¿verdad? Esta ponencia, le agradecemos mucho a la doctora Raquel Moreno, ¿verdad? Por su tiempo y por la dedicación que le ha tenido a esa investigación que está haciendo, porque actualmente está en su doctorado, ¿verdad? Y está profundizando mucho más sobre la lectoescritura y muchas dificultades de aprendizaje. Como universidad pedagógica, agradecemos, ¿verdad? La valiosa ponencia, todo el conocimiento que nos ha dado y esperamos que en próximas oportunidades, ¿verdad? Volver a contar con usted, tal vez más temprano, ¿verdad? Por el horario, porque sabemos que eso se nos dificulta un poco, pero por hoy, ¿verdad? Le agradecemos mucho por su tiempo. Entonces, quiero que el grupo, ¿verdad? De estudiantes que esté conectado, usen los emoticones y demuestren su afecto, ¿verdad? En esta tarde y noche, ¿verdad? Para la doctora Romero Moreno, y le vamos a hacer llegar por correo, ¿verdad? Un diploma de reconocimiento por esta valiosa participación. Agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias a todos por haber asistido. No olviden completar la lista de asistencia, ¿verdad? Para hacérsela llegar también a sus docentes como respaldo de que ustedes estuvieron en tan valiosa actividad. Feliz tarde y buenas noches, doctora Moreno, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Y bueno, pues esperemos que haya más oportunidades, por supuesto. Cuento con ello. Buena tarde a todas, a todos. Buena tarde a todos. Feliz noche. Se les va a hacer llegar al correo, ¿verdad? También la presentación. Gracias por todos sus aportes. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias. Gracias, doctora Romero. Feliz noche. Feliz noche. Que descanse.